Hola, yo soy Daniela Mejía, estudiante del grado 11 y en el día de hoy los estaré acompañando en la solución de algunas preguntas del IFES. Vamos con la primera pregunta. Con la fotografía acompañada por el texto, el autor pretende. Tenemos las siguientes opciones. Ok, en esta pregunta nos dicen cuál es el propósito del autor. En la imagen nos muestran un joven que dice, el miedo que te venden lo pagamos nosotros. El miedo que te venden está asociado con un prejuicio o un estereotipo, que podría venir siendo los jóvenes que están mal vestidos o que usan piercing son peligrosos. Y lo pagamos nosotros, claramente vendría siendo cuando nosotros vemos un joven maltratado o que ha sido violentado o que probablemente ha sido discriminado por su manera de vestir. Entonces, si asociamos esto con las opciones de respuesta, podríamos darnos cuenta que la opción correcta vendría siendo la C, que nos dice: denunciar cómo el miedo a la inseguridad es producto de ciertos estereotipos sociales que terminan por discriminar a jóvenes inocentes. Claramente, esta es la opción correcta. Así que continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Dilatar el proceso presenta enormes riesgos. Es fundamental definir con toda celeridad una agenda limitada de puntos a abrir para discusión y un conjunto de propuestas concretas y viables para modificar el texto existente. Con un apretadísimo resultado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, esa agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del no, ganadores en la consulta, al tiempo que respetar la voz de los igualmente numerosos votantes del sí, que apoyaron un texto que no puede reevaluarse en su totalidad, y convocar a quienes no se pronunciaron en las urnas. Ok, pregunta número 2. Esta carta, difundida en los medios de comunicación, estuvo firmada por miles de profesores universitarios. ¿Cuál es el riesgo central que enuncian en la primera oración? Tenemos las opciones. Ok, en esta pregunta nos piden que hagamos una inferencia global. ¿Qué quiere decir esto? Una conclusión de todo el texto. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar la información que más nos interese del texto, teniendo la incógnita que dice cuál es el riesgo central que enuncia en la primera oración. Entonces nos vamos a la cuarta línea para ver qué es lo que dice. Con un apretadísimo resultado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, esta agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del no, ganadores en la consulta, al tiempo que respetar la voz de los igualmente numerosos votantes del sí. Entonces, el autor aquí lo que quiere decir es que en la consulta debe representarlos a todos, tanto a los votantes del no, igualmente a los votantes del sí. Entonces, por lo tanto, si miramos las opciones de respuesta, nos podemos dar cuenta que la opción correcta vendría siendo la B, que nos dice que las modificaciones en el acuerdo no atiendan a todas las voces. Sí, esto es correcto, porque claramente es la correcta. El autor busca favorecer el punto de vista de todos los votantes. Entonces sería lo más lógico, entonces favorece a los del no y también favorece a los del sí. Entonces continuemos con la siguiente pregunta. Responde las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información. La sociedad patriótica respeta como debe, dijo, al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la sociedad patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es sucumbir. Propongo que una comisión del seno de este cuerpo lleve al Congreso estos sentimientos. La propuesta de Bolívar fue acogida con entusiasmo y la sociedad patriótica acordó remitir al Congreso una exposición en tal sentido. Entregada esta, el Congreso pidió su concepto al Poder Ejecutivo y al recibirlo favorable el 4 de julio, después de encendido debate sobre las facultades de sus miembros para hacer la declaración de independencia, ella efectuó el 5 de julio de 1811 en acta famosa redactada por Rocío Iznardi. En la siguiente expresión, entregada esta, la palabra subrayada se refiere a... Tenemos las siguientes opciones. Ok, en la expresión entregada a esta, la palabra subrayada se refiere a. Entonces, nos están preguntando a qué alude la palabra esta. Entonces, de nuevo, debemos analizar el texto para encontrar la información de nuestro interés. Veamos en el segundo párrafo, aquí en la parte inicial nos dice:
La propuesta de Bolívar fue acogida con entusiasmo y la Sociedad Patriótica acordó remitir al Congreso una exposición en tal sentido. Entregada esta, el Congreso pidió su concepto al Poder Ejecutivo y recibir lo favorable el 4 de junio, etcétera, etcétera. Ok, aquí podemos ver, entregada esta, ¿qué fue lo que se entregó al Congreso? Pues la exposición fue lo que se le entregó. Entonces, miremos las opciones. La opción A nos dice el acta de independencia. Claro que no, porque esto fue posterior, así que esta se descarta. Ok, la opción B nos dice la sociedad patriótica. No, porque incluso esta misma fue quien mandó la exposición. Entonces veamos la opción C, la exposición. Tal cual, esta es la respuesta correcta. Pero entonces miremos la opción D, la propuesta de Bolívar. Esto es falso. Si bien la propuesta de Bolívar era lo que se iba a estudiar, iba dentro de la exposición, entonces esta no es la respuesta correcta. Entonces la respuesta correcta claramente es la opción C, la exposición. Entonces continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Según los fragmentos expuestos, ¿cómo se deliberó en el Congreso llevar a cabo la propuesta de Bolívar? Tenemos las siguientes opciones. Bueno, continuamos con esto. Nos dice, ¿cómo fue este debate? Es la interrogante que nos hace. ¿Cómo fue este debate? Entonces, aquí nos vamos a devolver el texto para obtener la información más importante. Ok. Esta se encuentra en el párrafo. En el párrafo 2, al final nos dice, después de encendido debate sobre las facultades de sus miembros para hacer la declaración de independencia, ella se efectuó el 5 de julio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fue este debate? Pues encendido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fue acalorado, como que no hubo un acuerdo. Entonces, si ustedes se ponen a evaluar esto, la única que nos habla más a fondo de esto es la opción B, que nos dice, a través de enardecido debate entre sus miembros. Entonces, así de simple podemos encontrar la respuesta correcta, que es la opción B, y descartamos las demás. Así que continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Responde la pregunta número 5 de acuerdo con la siguiente información. Siendo casi continuo durante la noche el flujo de tráfico, bloquear la carretera para retener un camión, como había sido la primera idea, supuso la caída de los asaltantes en su propia trampa, dado que tras ese camión otros camiones venían, portando refuerzos y socorro inmediato para el conductor en apuros. La solución del problema efectivamente genial, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales. Consistió en que los asaltantes se dividieron en dos grupos, uno táctico, otro estratégico, y en establecer dos barreras en lugar de una, comenzando el grupo táctico por cortar la carretera inmediatamente después del paso de un camión que circulara separado de los otros, y luego el grupo estratégico, unas centenas de metros más adelante y adecuadamente informado por una señal luminosa. Con la misma rapidez montaba la segunda barrera, de modo que el vehículo condenado por el destino no tenía otro remedio que detenerse y dejarse robar. La expresión, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales, alude a qué. Tenemos las siguientes opciones. Bueno, continuemos con la pregunta. Esta nos dice, ¿a qué alude la frase que se presenta? Ok. Si analizamos bien la tercera línea, la solución del problema efectivamente genial, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales. Podemos ver en esta que los policías lo consideraron genial, pero lo aceptaron como por debajo y no del todo. Entonces, con esto podemos descartar la opción B y la opción C. Entonces, nos quedaría la opción A y la opción D. Pero miremos una cosa, la opción A nos dice lo siguiente. Los policías son siempre discretos en sus investigaciones de robo. Bueno, esto es falso. Nosotros a partir de este texto no podemos afirmar que los policías siempre son discretos en sus investigaciones. No podemos hablar de un caso en generalidad teniendo acá un caso específico. Entonces, la opción correcta es la D, que nos dice, los policías admiraron a regañadientes a los asaltantes por el plan usado.
esto es correcto, porque está muy claro que los policías los admiraron, pero como el que no quiere la cosa, sino en voz baja.